Yo quiero contarles un poquitico, digamos, como la forma como organicé el negocio. Y lo primero es decirles que, pues, lo inicié igualitico que lo inicias tú. O sea, igualitico que lo inicia cualquier persona, escuchando el plan, con dudas, pero eso sí, con un gran deseo de poder comprender el negocio, porque ya tenía de alguna manera, pues como la percepción de que había algo grande dentro del negocio de Amway. Pero de ahí en adelante fue escuchar el plan y irme familiarizando con el negocio, y la misma primera etapa de dudas, de recibir información, y eso sí que es supremamente clave. Yo quiero decirles que lo que más influyó en mí para construir el negocio fue la lectura, fue haber leído libros poderosos, haber leído libros de la industria que fueron muy determinantes en la concepción del negocio, y sobre todo para no hacerle caso a tanto torombolo suelto, a tanta gente que despistada le dice a uno que esto no funciona, o a tanta gente que te explica otras cosas, o que tratan de por debajear el negocio de Amway y de no hacerlo ver como lo que es un negocio profesional, un negocio increíble. De manera que en mi caso, a mí me sirvió la lectura. Yo leí La magia de pensar en grande, leí Cómo ganar amigos, leí los libros de liderazgo, Los secretos de la mente millonaria, leí estos libros de liderazgo poderosos. Pero creo que los primeros libros antes de estos que yo leí y que se convierten realmente en la base del negocio, fueron Los nuevos profesionales del profesor Charles King. Y yo este libro lo adopté como parte de mi estrategia para construir el negocio. Yo ese libro lo leí muchísimo, de tal forma que de tanto leerlo, la pasta, yo vivía todo el tiempo dando los planes, y con el calor del sol y como suda uno todo el tiempo en el trabajo, de tanto agarrar la pasta del libro, se deshacía, se desechaba, se dañaba, y tuve que empastar el libro, tuve que después empastar el libro y básicamente empastar todos los libros que leía para construir el negocio. Ese fue uno de los primeros libros que empasté, porque literalmente me empecé a usarlo todos los días que daba el plan, lo llevaba conmigo, lo leía, y eso me daba la visión, me daba la fuerza, me daba la perspectiva del negocio, y me daba a entender que la persona que estaba escuchando el negocio no sabía nada de esto, y entonces, por el contrario, la percepción que él tuviera o la reacción que él tuviera conmigo al presentarle el negocio, pues no significaba nada, porque esa persona no había leído el libro que yo había leído. De tal forma que cuando yo estaba sentado en la rectoría de esta universidad, ustedes saben que les he contado que yo era rector de una universidad privada en Popayán, donde fue el sitio donde arranqué el negocio, y yo estaba ahí sentado, y yo leía el libro en los momentos que me quedaba tiempo, porque como lo andaba conmigo, y cuando llegaba un profesor al escritorio, yo le preguntaba: profesor, ¿se ha leído este libro? Y ese profesor era administrador de empresas, o trabajaba en economía, o en emprendimiento, o en áreas, digamos, que tenía que ver con empresas. Yo le decía: profesor, ¿usted ha leído el libro? Me decía: no, yo nunca he leído eso, no lo he leído, ¿de qué se trata? Y yo decía: increíble, no ha leído este libro este profesor. Y me ponía a pensar: ¿qué le enseñará este profesor a los estudiantes? ¿Qué le enseñará este profesor a los estudiantes? Porque él no ha leído este libro. Y yo estaba alucinado leyendo Los nuevos profesionales del profesor Charles King, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Y decía: atletas profesionales, médicos, cirujanos, corredores de bolsa, corredores inmobiliarios, médicos
los ingenieros y todo tipo de profesionales que han abandonado sus profesiones y no han vuelto a mirar hacia atrás. Dice, ¿qué están haciendo estas personas? Decía el libro. Todos se han unido a los nuevos profesionales y han decidido abrazar una industria de la que una vez se rieron y con la que juraron nunca tener contacto, el network marketing. Y decía, más abajo, decía el network marketing, conocido en el pasado como marketing multinivel, históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Entonces yo pensé, el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía, qué cosa más increíble. Y ya yo tenía el deseo profundo de tener una empresa. Yo quería tener una empresa, quería tener un negocio, yo quería tener dinero, yo quería ser libre, yo no quería depender de otro, yo quería tener la autonomía de mi vida, yo quería conocer el mundo, yo quería tener carros y quería tener la casa de mis sueños y quería tener un jet privado y quería viajar por el mundo y todos esos sueños que uno tiene cuando apenas empieza su vida profesional, que ya se me estaba frustrando con el trabajo tradicional que todo el mundo encuentra y que yo también encontré, ahora se revivían con ese libro. Y el libro decía muchísimas cosas, hablaba sobre estadísticas que habían pasado en el mundo del network marketing, cómo se había desarrollado la investigación, cómo iba a ser el futuro. De eso hace 15 años que leí el libro. Y decía, hacia el 2016 en adelante, decía, ustedes pueden corroborarlo ahí en el libro, puede ser más, puede ser inexacto lo que les digo, pero es más o menos lo que decía el libro. Decía, del año 2016 en adelante, habrán unos 200 millones de desempleados en el mundo y muchos de esos millones de personas irán hacia el network marketing, decía el profesor Charles King. Es increíble, con todas estas situaciones que hemos vivido ahora, creo que hay más de 250 millones de desempleados, ya rondando los 300 millones de desempleados en el mundo. Es una cifra bastante grande y es como si, digamos, como si Charles King hubiera sido el Nostradamus del network marketing, ¿no? Como si hubiera previsto lo que iba a pasar en la economía, pero por supuesto Charles King era un gran investigador de Illinois. Él ya trabajaba en la Universidad de Illinois en Chicago, él se había doctorado en Harvard, pero había tenido una larguísima trayectoria como consultor de las 100 compañías más grandes del mundo y se había involucrado en una investigación de más de 10 años, del cual James Robbins, que era asesor senior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, había sido testigo de todo el esfuerzo que Charles King había comprometido con la investigación de la industria del network marketing. Y eso es muy importante para alguien que quiera hacer este negocio de manera profesional, porque normalmente las personas allá afuera lo que trabajan es con opiniones, con creencias erradas sobre la industria, pero sobre todo con opiniones erradas. Y eso marca, por supuesto, la forma como las personas construyen el negocio y marca la forma o el tamaño del negocio y marca también la posibilidad de que la persona se quede de por vida o que pruebe un tiempo el negocio y se vaya. En mi caso, yo decidí quedarme de por vida en el negocio porque yo sentía que estaba haciendo de alguna manera lo que llaman precursor de alguna manera de una nueva forma de hacer el negocio y que por supuesto hacía parte de las personas que creían en el negocio y para hacerlo y construirlo de talla mundial, de talla internacional, para construir un negocio grande. Y esto quiero hablarles un poquito. Entonces la primera cosa que les quiero decir es entérense, lean, nuevos que están conectados, lean muchísimo los libros de Charles King, lean los libros de Robert Kiyosaki. De hecho hay un gran dato en el cuadrante del flujo del dinero, donde está la historia del acueducto, del cual yo saqué justo el audio que se grabó en Madrid
cuando yo era diamante ejecutivo, creo que del negocio, grabé este audio en Madrid en una conferencia que di para la organización de Miguel y Pilar Aguado allí en Madrid, y ese día hablé sobre el acueducto y era inspirado justamente en el libro de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y en la primera parte de este libro, esa parte densa que está ahí, encontré el tesoro más grande que yo creo que pude encontrar en un libro que me dejara mucho más claro sobre lo que era la industria del network marketing y sobre lo que era el negocio de Amway. Y se llama pues como la parábola del conducto, o la parábola del acueducto, o la historia del acueducto, y eso fue demasiado importante. La otra cosa reveladora que me encantó de Kiyosaki en el cuadrante del flujo del dinero fue descubrir que yo estaba en el cuadrante izquierdo, y que no solamente estaba en el cuadrante izquierdo, sino que había sido educado para quedarme en el cuadrante izquierdo, que la pinche escuela, que el pinche colegio y la pinche repinche universidad me había educado para quedarme en el cuadrante izquierdo. Yo me sentí atracadísimo, me sentí estafadísimo, porque yo había hecho posgrados y estaba en Europa haciendo un doctorado en psicología de las organizaciones, y todo esto era para dejarme anclado en el cuadrante izquierdo de la economía. Y de hecho Kiyosaki pues manejaba sin ninguna vacilación ese enfoque. Te educas en la economía tradicional, te educas en la educación tradicional para quedarte en el cuadrante izquierdo. ¡Wow! De hecho, ese libro, después lo leí muchísimo, ese libro me dio origen para leer después otra gran obra que escribió Kiyosaki, que se llama La conspiración de los ricos, donde aborda de manera mucho más profunda. Ese libro lo leí yendo justamente a un viaje en Argentina. Ustedes todavía ninguno existía en la organización. Y nadie había entrado todavía en Argentina, nuestro grupo. Yo ya había ido a Argentina a dar una convención, y eran grupos muy pequeños, recuerdo, y yo cuando fui viajé todo el vuelo desde Bogotá hasta Buenos Aires leyendo este libro de Kiyosaki, La conspiración de los ricos, que es una arremetida increíble de la educación de Kiyosaki, de la educación hacia la educación, en contra de la educación tradicional, y aclarando muchos elementos que el cuadrante del flujo del dinero deja previstos de tal forma que pues explicándole a las personas que han sido educadas en el cuadrante izquierdo para quedarse en el cuadrante izquierdo y para literalmente jamás pasar al cuadrante derecho. Y Kiyosaki en aquella hora pues dice, la tarea más importante que tiene que hacer una persona que quiera ser empresaria es educarse y pasarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y para mí, que era de alguna manera alguien que amaba la educación, que estaba comprometido con la educación, fue reveladorcísimo, y por eso yo amo tanto la educación de este negocio para ustedes y para mí mismo. Por eso yo amo tanto el poder de la educación que tiene, y por eso amo tanto lo que hacen sus líderes en Argentina, que de hecho pues quiero enviarles un gran saludo y un gran abrazo a todos sus diamantes ahí en Argentina, porque ellos han dado origen a una organización basada en la educación, basada en los sueños, basado en el liderazgo, basado en la construcción de personas, basado en el respeto por el ser humano y en la creencia absoluta de que un ser humano, cuando se educa, cualquier persona, por humilde que sea o por avanzada edad que tenga o por joven que sea, puede triunfar en este negocio si aborda la educación como un elemento fundamental. Y sus diamantes han sido en Argentina pues demasiado comprometidos, demasiados líderes con el tema de la educación, y eso sí que yo lo celebro, porque ese es el espíritu que nosotros queremos transmitirles y que yo personalmente quiero transmitirlos. Amen los libros, amen la educación, amen soñar, amen formarse como mejores seres humanos siempre, porque finalmente el negocio de Amway lo crean las personas que se forjan el liderazgo, que tienen una visión en la vida y que saben orientar a otros por un camino que ellos ya han recorrido, que les dan el ejemplo a otros para correr el camino que ellos ya han recorrido.
Entonces todos estos libros me abrieron a mí, me sentaron las bases para construir un negocio increíble, para construir un sueño, y todo esto me amplió algo que es muy importante en un líder, y es ampliar la visión, la visión.